Y bueno amigos, estamos aquí listos para analizar unas cositas. Es cierto que se me ha hecho un poco tarde porque bueno, evidentemente estuve viajando. Ya se pueden fijar que ya no estamos de vacaciones, se acabaron las vacaciones y bueno, creo que muchos de ustedes celebrarán el tema del audio que ha mejorado un 200%. Y bueno, básicamente por eso hoy subo video tan tarde porque... Como les digo, evidentemente el viaje se me ha hecho un poco largo, he llegado organizando unas cosas y la verdad es que bueno, hasta ahora es que puedo sentarme aquí a disfrutar un poquito de hacer estos videos que tanto disfruto y bueno, les voy a pedir lo de siempre que me acompañen hasta el final de este video. Lo bueno de tener una buena comunidad es que a la hora que subas los videos normalmente lo ven al día siguiente o cualquier cosa, así que yo estoy 100% contento con eso. Así que lo de siempre, les voy a pedir que me acompañen hasta el final de este video. Y bueno, vamos a arrancar muy rápidamente, muchachos, porque quiero ver algunas cosas que dejó el partido de ayer. Pero antes quiero escuchar algo que dijo Karma Barceló, que es una señora que sabemos que es del Negreira Fútbol Club. Y que bueno, básicamente dio unas declaraciones relacionadas de alguna manera con lo que el Real Madrid, la Champions, etcétera, etcétera. Así que vamos a prestar muchísima atención. Pero tú Sé imagínate por dónde esta vas a ir, plantilla. Karma, y tienes mucha razón. O sea, te deja que lo digas tú porque lo vas a sacar sacado todo el tema. Ya sé por dónde vas a ir y tienes toda la razón. Sigue. Pues es que es eso, Fran, es que yo te he escuchado muchas veces hablando y he reflexionado mucho sobre este tema con el tema del Madrid, ¿no? Yo pienso, un Madrid que gana una Champions ahora, dentro de un mes, con los Vinicius, los Rodrigos, Eso es. y te aterriza Mbappé. A ver cómo gestionas todo eso. Pero Chicos, es que me parece tú imagínate Sé por dónde vas a ir, Karma, y tienes... increíble lo que acabamos de escuchar. Básicamente es que esta señora está preocupada por cómo va a gestionar Carlo Ancelotti el tema este de que hay una probabilidad de que llegue Mbappé y que el Real Madrid sea campeón de Champions, aunque hay otras muchas posibilidades. De hecho, cualquiera está abierta actualmente, teniendo en cuenta que está bastante bien posicionado también el Bayern de Múnich. Pueden pasar un millón de cosas en cuanto a ese tema, pero me parece bastante curioso y es que es absolutamente de loco. Esta gente que está metido en los mil y un problemas de absolutamente todo tipo están preocupadísimos por lo que cómo pueda gestionar el Real Madrid un posible título de Champions. Bueno, por más problemas, ojalá los problemas de la vida fueran como este tipo. Es que me parece increíble, pero bueno, tan absurdo como que esta señora es fanática, hincha, como quieran llamarla, del Palancas Fútbol Club. Quiero que veamos, chicos, rápidamente esto, porque es de los Buller, creo que es una video reacción de los Buller al partido del día de ayer entre el Bayern y el Real Madrid, en el que, bueno, estuvieron hablando y hablando de Toni Kroos, y justo después pasa esto. Pesado ya, la mamatoria hoy a Toni Kroos. Qué pesado con lo de Toni Kroos es lo que están diciendo. Porque Maldini estaba alabando el partido que estaba haciendo Kroos, que estaba siendo brillante. Que va a renovar un año más, que no pasa nada, que dijo que se iba y le estáis ahí haciendo de todos ahí para... ¿Qué pasa, jodas? No me jodas, tío. Si es que es la del Madrid. Si es pesado. Es que es absolutamente increíble. Están hablando y rajando de Maldini, que no es precisamente un tipo madridista, pero que creo que, o entiendo, que pese a sus miles de declaraciones desafortunadas, es un tipo que entiende bastante de fútbol. Y están rajando ahí de Maldini en el momento de Kroos, que qué pesado con Kroos, que aquello, que lo otro, y termina marcando la asistencia absolutamente brillante que termina marcando Toni Kroos. Es que lo de esta gente es que es para enmarcar y definitivamente... No tengo otra manera de explicarlo. Hablando de eso, quiero que escuchemos al protagonista de esa asistencia porque creo que estas declaraciones de un veterano como Toni Kroos y además una persona como Kroos tan fría en muchos aspectos, creo que hablan mucho de lo que es el vestuario del Real Madrid actualmente. Así que vamos a escucharlo. A Vinicius, ¿cómo le señalas con el dedo? ¿Cómo ves ese movimiento, ese hueco donde casi nadie lo ve, solo tú? No, al final hay mucho crédito para Vinicius porque al final es él que me ofrece hacer el pase con su movimiento y ha hecho bien. Yo he visto un poco que central de ellos sigue a Vini y como lo conozco normalmente siempre va al espacio luego y por eso este hueco ha abrido Vini. Entonces el pase al final no ha sido tan especial, pero el movimiento ha sido importante que ha hecho. Es que es absolutamente de locos la humildad, primero con la que habla en este caso Toni Kroos,
En segunda instancia, repito, cómo le reconoce el mérito a Vinicius, porque es evidente, yo les dije, y creo que lo colocaba en Twitter, el mérito que tiene Vini es brutal, pero creo que el 60% del gol obedece al pase tan magistral que termina marcando Toni Kroos. Así que bueno, en ese aspecto, pues yo creo que me gusta mucho lo que declara Toni, pero creo que peca un poco de humildad, la verdad, peca un poco de humildad y me gusta esta comunión que hay en el vestuario, repito, al punto de que un veterano como Toni Kroos tenga esa gallardía de poder decir ese tipo de cosas sin ningún problema. Chicos, quiero que escuchamos este pequeño clip que parece que era como en un metro o algo así, entre aficionados del Real Madrid y aficionados del Bayern de Múnich. Vamos a ver esto. ¡Hey! ¡Puta masa, hey! ¡Hey! ¡Puta masa, hey! ¡Hey! ¡Puta masa, hey! ¡Hey! ¡Puta masa! Es que es absolutamente de locos, de verdad. Bueno, creo que el asco que le tiene esta gente del Bayern de Múnich, además de ser un equipo amigo, como seguramente hemos escuchado otras tantas veces, el asco que le tiene esta gente al Barça es que es algo para tenerlo en cuenta durante muchísimos años. Yo estoy absolutamente contento cuando veo este tipo de cositas como la que nos acabamos de encontrar. Vamos a ir viendo otras cositas que me he encontrado por aquí. En este caso, muchachos, veamos a este gordito que la verdad es que es absolutamente increíble. Repito, y lo he dicho otras veces, cómo es posible hacerse viral al punto que está este hombre solamente por pegar gritos, porque no hace más nada que pegar gritos como un desquiciado. ¡Hoy sí siento cólera! ¿Cómo es posible que vas ganando 2-1 en tu casa y viene este defensa del Bayern Múnich que se llama King y le regala un penal a estos madrilistas que no han jugado nada en todo el partido? A lo que se ha dedicado el Real Madrid en esta Champions es a defenderse y a jugar a un contraataque. No les da vergüenza, madrilista, el estilo de juego que tienen. Pero ¿saben qué? Todos ustedes están alegres por el empate, celebrándolo como que fuera un triunfo, porque piensan que en el Bernabéu nadie les gana y que le van a ganar al Bayern. Ya van a ver que este Bayern Múnich es peligroso. Lo demostraron, tuvieron suerte, madrilista, y el Bayern los va a dejar eliminados en el Santiago de Bernabéu. Y ahí vamos a alegrarnos todos, a reírnos de ustedes, a festejar, porque van a quedar eliminados en su propia casa. A ver, yo siendo este caballero estaría extremadamente preocupado, lo tengo que decir, por la manera de expresarse. Es que el simple hecho de que esté diciendo madrilistas todo el rato, madrilistas, imagínense ustedes lo que les estoy diciendo, a mí es que me pondría de los nervios. Pues de verdad me pone de los nervios escucharlo decir este tipo de cosas y uno se queda como que, pero este hombre es que no tiene un familiar, un amigo que le diga, oye, primero aprende a hablar antes de dirigirte a la gente porque estás quedando en un ridículo, te estás exponiendo a un ridículo absolutamente espantoso. Pero bueno, al final lo que les estoy diciendo es aturdidor y muchas cosas, pero también hay que reconocer, muchachos, que es importante y es divertido verlo llorar. Vamos a ir pasando ya un poco para ir cerrando. Creo que me quedan dos clips que me gustaría analizar con ustedes. En este caso, me gustaría que veamos a este de José Luis Sánchez, de cómo pone en su sitio a J. Jordi por querer el tema, lo de siempre, querer menospreciar al Real Madrid. Escuchemos este clip. Cariño, ¿Y yo más? me habéis vendido Messi, me habéis vendido Guardiola, me habéis vendido Xavi, la Masía, el estilo de la naranja mecánica, y yo con mi edad, yo dije, tengo miedo, el Barcelona nos va a superar en Copas de Europa. Empezó con un 6-0, fue un set, y a partir de ahí Messi, Guardiola, Xavi, Iniesta, la Masía, el tiki-taka, el fútbol total. Estamos en 2024 y es un 14-5 que no vais a levantar en la vida. Y espérate que este año no sea 15-5. Si el otro día con 5.000... Se ha ido. ¿Ha ido? El señorío. ¿Esto es el señorío? ¿Esto es el señorío? Es que es un absoluto llorón, de verdad. Me alegra muchísimo por José Luis Sánchez, de verdad. Creo que es uno de los personajes que más defendemos o que más colocamos en este canal, cracks, porque es un tipo que coloca en su sitio al que quiera y cuando quiera. Entonces, en ese caso, yo he disfrutado mucho cómo ha puesto en su sitio a J. Jordi y creo que todos estamos absolutamente de acuerdo en el que, bueno, muchachos, esta gente va a estar allí de alguna manera cerca del Real Madrid, de aquello, de lo otro, y como casi siempre terminan haciendo un ridículo absolutamente espantoso.
Voy a cerrar con lo de Juanma en breve, Juanma Rodríguez, que casi siempre está diciendo cosas interesantes, pero antes me gustaría escuchar a Davo, este creador de contenido argentino que creo que se especializa, o al menos es lo que creo, en el fútbol argentino, concretamente de Boca Juniors. Y quiero que lo escuchemos hablando una vez más del Real Madrid. No es la primera vez, por supuesto, y cada vez que lo hace es para decir verdades como, yo qué sé. Al Madrid siento que es el único equipo que le critican por cómo gana. O sea, generalmente a un equipo se le critica porque pierde. Al Madrid se le critica por cómo gana, boludo. O sea, se le critica que ganen. Ahí es cuando yo digo, boludo, ¿cómo puede ser que estos pibes ganen la Champions casi todos los años, peleen todo el tiempo todo y le critiquen por cómo gana, boludo? O sea, ¿sabes lo que me gustaría que a mí me critiquen por cómo gano, boludo? Dios mío, ¿qué dicen robando? Pero bueno, eso también para mí está un poco exagerado. Obvio que el Madrid ha sido beneficiado, pero también ha sido perjudicado. Y siento que mucha gente cree que el Madrid gana todo robando. Por ejemplo, la Cobra cree que el Madrid va a ganar esta Liga Española porque robó. Y para mí el Madrid va a ganar esta Liga Española porque es mucho mejor que el Barcelona y mucho mejor que el Atlético de Madrid y mucho mejor que todos los equipos españoles. ¿Entienden? A eso voy yo cuando digo que se subestima al Madrid. La gente cree que son buenos porque roban y de 50 partidos perdieron 2, boludo. Porque para mí, cuando al Madrid lo benefician, mucha gente opina y habla sobre eso, y cuando lo perjudican no es tan relevante como cuando lo benefician. Y además, hay veces que al Madrid lo perjudican y termina ganando igual el partido, entonces queda un poquito en el olvido. Ahora, cuando lo benefician y lo termina ganando, ahí sí que todos lo recuerdan. Por ejemplo, quiero que me sean sinceros los que dicen que Madrid roba. Yo, como no soy madridista, lo puedo decir. Real Madrid, Almería, Bernabéu, ¿fue un robo? Sí. Fue un robo. Ese día el Madrid fue beneficiado y tendría que haber perdido. Vamos a ser sinceros. Ahora, Real Madrid-Valencia. Cancha del Valencia. ¿Fue un robo en contra del Real Madrid? Sí. También. Ese gol de Bellingham era válido. Ahí le robaron al Real Madrid. Y los que dicen que no, ¿saben lo que siento yo? Que si fuese al revés dirían que fue un robo. Si él va 2-2, tira un centro un jugador del Valencia, cabecea a Hugo Duro, gana el Valencia y lo cobra el árbitro y finaliza el partido, dirían que fue un robo. Y como esta vez perjudica a Madrid, dicen que no es un robo. Entonces ahí es cuando yo creo que se subestima a Madrid o no se mide con la misma vara. Siento que si lo hace el Madrid es un robo y si se lo hacen al Madrid... Ahí está lo que les estaba diciendo, muchachos. Es impresionante, de verdad. Y es curioso escucharlo de un argentino que seguramente tendrá a Messi como su máximo ídolo, pero sobre todo también escucharlo de una persona que él afirma no ser madridista y pues yo le creo, no tengo por qué no creerle, la verdad. Me parece realmente brillante lo que hace este chico, de verdad, colocando las cosas en su punto, es como debería ser y además con un respeto absoluto y total. Así que yo básicamente he quedado bastante satisfecho con esta intervención. Cerramos este video con algo de Juanma Rodríguez que como casi siempre nos deja en una situación bastante interesante, porque al final Juanma siempre deja que hablar y al final deja unas declaraciones que uno dice, wow, este tipo la tiene reclara. Además se prepara los discursos como prácticamente nadie, así que vamos a verlo. Imagino que será una pregunta retórica del maestro. Sabes que te quiero, ¿eh? Sí, yo te responderé toda. No me vayas a decir que vengo a agitar. Y yo te razono. No me vengas a decir que vengo a agitar. Pero a tu pregunta retórica de qué Madrid vamos a ver, sí, te respondo yo. ¿Cuál? ¿Qué Madrid vamos a ver en la Copa Europa? Te respondo yo. El que la gana. Es el Madrid que vamos a ver en la Copa de Europa. El que la gana. El que gana la Copa de Europa. De verdad. De verdad. Luego las cosas van mal. Van mal en líneas generales, por lo que yo veo un poco de texto, un poco del debate, esto va mal. Me siento, de verdad, cada día más a gusto en este programa, lo estaba confesando yo, estoy feliz de venir aquí, pero ya es, o sea, escucho cocidito madrileño, entro aquí. Hay gente que me cuenta lo mal que le va al Madrid, las cosas malas que hemos hecho. José Álvarez, por ejemplo, José Álvarez es una máquina de decirle al Real Madrid lo que no tiene que hacer desde su experiencia culé. Desde su experiencia culé dice, oye, el ejemplo que tenéis que mirar es el Barça, ¿entiendes? Luego escucha a J. Jordi, otra vez lo mismo, de qué desastre es el Real Madrid, que mal van las cosas. El profe de Alessandro preguntándose qué Madrid vamos a ver en la Copa. ¿Qué Madrid vamos a ver en la Copa de Europa? ¿Qué Madrid vamos a ver en la Copa de Europa? Damián, desde su experiencia de haber ganado muchas Copas de Europa con el Atlético de Madrid, también. Esa parte es demoledora y brutal.
un poco su explicación a propósito de por dónde van los tiros. Por ti no haríamos El profe, me imagino que le habrá arreado algún palo a Jude Bellingham. Para jugar, supongo. ¿Ves? Entonces, y me veo otra vez. El profesor ya escucho cocidito madrileño, y entro otra vez. Y me veo entrando otra vez. Y otra vez las cosas malas que le pasan al Madrid, porque al Madrid le van a pasar cosas malas, Josep, y eso no lo podemos evitar ni tú ni yo. Le van a pasar cosas malas. Pero aquí están estos señores para contarnos las cosas malas que le van a pasar al Madrid, que le pasan todos los años. Yo veo que es que, si fuera que no acertaran, pero es que aciertan, es un pleno, es un 100%, es un pleno de aciertos. Todos los años le va mal al Madrid. Pero y todos los años gana la Copa Europa. Por lo tanto, a tu pregunta retórica, ¿qué Madrid vamos a ver en la Copa Europa? El que la gana. Vamos a ver el Real Madrid que gana la Copa Europa. Bueno, chicos, ahí está lo que les estaba comentando y sencillamente brutal, sencillamente demoledor. Me acabo de dar cuenta que me he quedado sin iluminación, pero bueno, ahí se medio ve todavía. Probablemente vaya a cortar algunas partes porque al principio se había hecho un poco un lío ahí Juanma Rodríguez ahí con lo de la marmota, pero creo que es exactamente lo que venimos diciendo y creo que voy a subir un reel ahora mismo a mi cuenta de Instagram. Por cierto, estamos ahí cerquita de los primeros 1000 seguidores después de que me hackearon la otra cuenta. Y es exactamente lo que venimos pensando, cracks. Es increíble que gente del Barça o del Atlético de Madrid nos vengan a decir cómo es que debe hacer el Real Madrid en la Champions, el equipo que más la ha ganado y que está prácticamente todos los años allí. No me voy a enredar muchísimo más. Mañana, por supuesto, regresamos con más contenido. Vamos a estar más habitual de lo que estábamos en las últimas semanas, que estuvimos un poco ocupados. Así que lo de siempre, déjame tu like, suscripción. Hoy, mañana y siempre a la Madrid. Nos vemos en un próximo video y chao, chao.